Buenas tardes, hermanos, hermanas, ¿cómo se encuentran? Qué gusto verlos a todos. Confío en el Señor que estén bien, que tengan ese deseo por buscar más de Dios, porque son tiempos peligrosos, ¿verdad que sí? Y cada vez vemos menos cristianos, más religiosos, pero menos cristianos. Entonces, hay que ser cristianos, no religiosos. Amén. Vamos a la palabra, ¿están listos? Abran su Biblia, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos a continuar con la serie Tiempos Peligrosos. Es el tema número 6, al cual le he puesto el peligro de la inconstancia. El peligro de la inconstancia. Lo voy a dividir en dos. El día de hoy vamos a ver una parte de este tema y la próxima semana, si Dios nos permite, bueno, veremos la parte número 2, ¿de acuerdo? Para durar poquito en la enseñanza y que no se duerman. Dice así, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 14, yo lo leo en la Nueva Versión Internacional. Está hablando el apóstol Pedro acerca de los falsos profetas, falsos maestros, que se introducen en las iglesias y causan problemas. Dice que estos tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Pero después menciona una característica que es en la que yo me quiero centrar, que dice, seducen a las personas inconstantes. Seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Vamos a hacer una breve oración, yo le pido que me acompañen. Padre bueno y poderoso Dios, te damos gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias porque sé que tú nos has traído con cuerdas de amor, porque quieres alimentarnos con tu palabra, con tu presencia, quieres cambiar nuestras vidas, transformarnos para cumplir en nosotros todos esos planes de bien que tienes, que conforme a tu palabra nosotros conocemos. Te pido que tomes control de mis palabras, de mis pensamientos, de mi corazón, y que también tomes control de mis hermanos, de sus sentidos, sus miembros, de su vida espiritual. Que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, enseñándonos, guiándonos, recordándonos tu palabra, llevándonos a tu verdad para vivir de una manera agradable delante de ti, porque este mundo es pasajero, porque un día estaremos delante de ti y daremos cuentas, y queremos que ese día podamos presentarnos fieles a ti, Señor. Que hayamos hecho en esta tierra todo lo que está en nuestras manos para conocerte, para entenderte, porque eso es el todo para nosotros. Bendícenos, ayúdanos y cumple tus propósitos por el cual hoy nos has traído a este lugar. En el nombre de Jesús, gracias Señor, amén. Amén. El peligro de la inconstancia. Bueno, es necesario que seamos advertidos, hermanos, que tener una vida espiritual inconstante nos debilita en nuestra vida espiritual. Ser inconstantes en nuestra forma de vivir nos hace débiles espiritualmente, pero también eso nos hace vulnerables a los peligros que enfrentamos en estos tiempos. De manera que esa debilidad espiritual a causa de nuestra inconstancia no nos permite discernir, es decir, no nos permite distinguir o identificar lo que es malo y lo que es bueno. Recordemos que si hay algo que el hombre hace es llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. El hombre es experto en torcer todas las cosas según su propia conveniencia. Para nosotros los cristianos tenemos la palabra de Dios que nos guía a toda la verdad, es lo que la misma Escritura dice, pero necesitamos ejercitar nuestros sentidos espirituales, necesitamos aprender a discernir algo que impide la inconstancia. Cuando somos inconstantes no distinguimos entre lo bueno y lo malo, por lo que podemos llegar a ser fácilmente engañados y arrastrados a vivir fuera de la voluntad de Dios.
Y eso es un peligro que estamos enfrentando todos los días. Por eso la inconstancia, mis hermanos, es un peligro. Ahora, una de las cosas más difíciles de enfrentar en la vida, una de las cosas más difíciles de sobrellevar en el día a día, son las personas sin compromiso. ¿Alguna vez te has topado con alguna persona que no se compromete? ¿Sí o no? Es bien agradable, ¿verdad? Las personas sin compromiso son difíciles. Sacan coraje. Te hacen enojar porque son personas irresponsables. O no sé si tú en este momento seas una persona que no se compromete y le haga la vida difícil a los demás. Tener contacto con personas sin compromiso es sumamente complicado. Alguien sin compromiso es una persona que huye de las obligaciones, suele ser irresponsable y por lo tanto es difícil confiar en esa persona. Porque sabes que no va a hacer nada de lo cual le pediste que hiciera o de lo cuales son sus obligaciones y responsabilidades. Es una persona que es poco seria para atender cosas que son importantes. Y suele tomar todo a juego o con muy poca seriedad. Ay, no pasa nada. Ay. Y todo le parece un juego. Esa es una persona sin compromiso. Y es complicado, hermanos, una persona sin compromiso. La falta de compromiso deteriora las relaciones, deteriora los entornos hasta hacerlos fallar. Por ejemplo, un padre sin compromiso para con su familia. ¿A cuántos les gustan ese tipo de padres? Que es una persona desobligada, una persona que toma a juego el matrimonio, toma a juego la educación de los hijos. Un padre que no se compromete en el cuidado, la seguridad de su familia. Bueno, es una persona que nadie quiere cerca. ¿Cuántas mujeres quieren padres desobligados, esposos desobligados? ¿No son bendición? Es difícil una persona sin compromiso. Por eso las familias se arruinan, porque los padres no tienen compromiso. Son inconstantes en su rol de padres, en su rol de esposos. Y provocan muchos daños, hacen que las familias fallen por su falta de compromiso, por su falta de seriedad. O un empleado sin compromiso con la empresa. ¿Cuántos les gustan compañeros desobligados? Que siempre los meten en problemas porque no cumplen con sus responsabilidades. Empleados que más allá de ir a trabajar y ser productivos, se la pasan jugando o incluso robando en la empresa. Es una desgracia para la sociedad este tipo de personas. Personas que no se comprometen, que solamente quieren recibir el pago, pero nunca son responsables en su trabajo, en su forma de vivir. ¿O qué tal un servidor público sin compromiso con el ciudadano? Un policía que no cuida. ¿Conocen alguno? Ahí sí respondieron de volada, ¿verdad? Imagínense, un político, porque los políticos son servidores públicos, un político sin compromiso con la sociedad, con el país, con el Estado. ¿Les gusta? Pues no. Un policía de tránsito que lo único que quiere es mochada, en lugar de cuidar la educación vial. ¿Les gusta eso? Pues no, todos queremos personas comprometidas. Y cuando votamos por el que creemos que se va a comprometer en serio. Porque los que juegan solamente roban y producen desgracias. O maestros sin compromiso con el estudiante. A mí me tocó un maestro que era, hermanos, yo creo que es la persona más desobligada que he conocido en esa área. Por mucho, él me daba la materia de derecho, creo que derecho internacional, no recuerdo. Nos dio un manual como de 3,000 páginas y todo el semestre era, hagan un resumen de la unidad 1.
Ok, es un resumen de la unidad. Segunda semana, hagan un resumen de la unidad 2. Llegamos al salón, pasa a leer tu resumen, uno por uno, hermanos. Se acabó la clase, nos vemos en la siguiente clase. Maestro, hice mi resumen y no entendí esto, ¿qué significa? Investígalo y la siguiente semana lo traes y nos lo dices. Imagínense ese tipo de maestros, qué desgracia, hermanos, por su falta de compromiso con la docencia. Se supone que está para enseñar y si no enseña, pues no sirve. Pero es lo que la falta de compromiso produce. Por eso vemos tanto graduado que no sabe nada, ¿verdad? Por la falta de compromiso de los maestros. O imagínate un doctor sin compromiso con el paciente. Tómese un paracetamol. ¿Y eso me va a curar el cáncer? Pues no sé, pero inténtelo. Doctores que no hacen honor a su profesión, que solamente recetan cualquier cosa y no les importa si la persona se sana o se muere. Al final lo que él quiere es que le paguen. Hace días platicábamos mi esposa y yo de la diferencia del servicio médico en otros países como Estados Unidos y en nuestro país. Y de repente veíamos cómo ahí en Estados Unidos pues se esfuerzan por salvar la mano. Veíamos cómo una mano que iban a amputar la conectaban al pie para darle irrigación sanguínea y después ya que la mano revivía la volvían a conectar al brazo y le salvaban la mano. Y mi esposa y yo, no, aquí te mochan medio cuerpo. No había salvación para él. Pero son doctores sin compromiso, hermanos. Mira, una persona sin compromiso es difícil, es sumamente complicada, no aporta nada, no hace cosas buenas para la sociedad, para la familia. Es un cáncer, un parásito que vive de otros, pero no aporta sus obligaciones y responsabilidades. Ahora, la pregunta es, ¿habrá cristianos sin compromiso con Dios? Yo creo que el micro no funciona. Bueno, hermano, perdón, ¿habrá cristianos sin compromiso con Dios? Cristianos que huyen de sus obligaciones cristianas, sus obligaciones como hijos de Dios, que quieren las bendiciones, los beneficios de Dios, pero no se comprometen. Cristianos que son poco confiables, que ya no recomiendas a los cristianos porque son los que más fallan, son los que más roban, son los más desobligados, los más responsables. ¿Habrá de ese tipo de cristianos? Bueno, por supuesto. ¿Y sabes cómo le llama la Escritura? Almas inconstantes. Así le llama la Escritura a este tipo de cristianos sin compromiso. Y al igual que todo lo demás, doctores, maestros, empleados, padres de familia, servidores públicos, al igual que todos ellos son cristianos sin compromiso, hermanos, no aporta, no bendice, no honra a Dios. La cuestión está en que vivimos en tiempos peligrosos porque son tiempos de una falta de compromiso con Dios de aquellos que nos decimos hijos de Dios. Tiempos peligrosos porque son tiempos de una inconstancia espiritual. Ahora, estos tiempos peligrosos se vuelven doblemente sensibles para aquellos que son inconstantes en las cosas de Dios. Si los tiempos son difíciles, son doblemente difíciles para los que le dan poca seriedad a su vida cristiana, a los que consideran su trabajo más importante que las cosas de Dios, que le dan más importancia a sus hobbies, a sus comodidades, que a las cosas de Dios, a sus deseos y anhelos. Para ellos estos tiempos son doblemente peligrosos.
Porque la Escritura nos advierte que estos tiempos, los últimos días, serían tan complicados que engañarían aún a los hijos de Dios, si fuera posible. Imagínense aquellos que son desobligados, aquellos que son sin compromiso en las cosas del Señor, que no son comprometidos con Dios. Imagínense cómo les va a ir. Van a ser arrastrados de un lado a otro, zarandeados por estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Porque habrá otros, hermanos, otras personas que van a buscar que estos cristianos inconstantes, que estos cristianos sin compromiso, vivan siempre apartados de la voluntad de Dios, vivan siempre tomando en poco la palabra, de manera que no crecen, no conocen más a Dios. Por el contrario, son personas conflictivas, son personas que tienen muy poco descanso espiritual. Personas que siempre están afligidas, cayendo en depresiones, constantes ataques de pánico, de ansiedad, a causa de su vida inconstante. El peligro de la inconstancia está en ser arrastrado a una condición donde no se logra vivir bajo la buena voluntad de Dios y por lo tanto no alcanzan a ver y mucho menos a experimentar las promesas de Dios, y por el contrario siempre están tropezando, siempre están cometiendo errores, fallando, están llenos de inseguridades, no tienen la certeza de su identidad, de su valor, de su propósito, del significado de sus vidas en esta tierra. Se llenan de resentimientos y muchas cosas que perjudican su vida y la vida de todos aquellos que les rodean. Ese es el peligro y el problema de los inconstantes. Ahora, en esto participan dos personas. Por un lado está el inconstante, pero por otro lado están los seductores de las almas. ¿Qué es de lo que vamos a hablar en esta tarde? De los seductores de las almas inconstantes. La próxima semana hablaremos de los inconstantes que son seducidos. Pero la inconstancia es peligrosa por el hecho de que hay entre nosotros seductores de almas, hermanos. Hay entre nosotros, dentro y fuera de la iglesia, seductores de almas. Personas que de manera consciente o incluso de manera inconsciente van a aprovecharse de la inconstancia de otros para perjudicar sus vidas, para perjudicar la vida espiritual de otros y causar daño en las iglesias. Hay entre nosotros, repito, seductores de almas inconstantes, y por eso la inconstancia se vuelve un peligro en la vida del cristiano. Dice 2 Pedro 2:14 que estos seducen a las almas inconstantes. Fíjate, Pedro nos advierte que en estos días habrá personas perversas que tratarán de desviar la fe de muchos. Nos advierte que habrá personas que tratarán de seducir a otros. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra seducir, la palabra que se tradujo por seducir o seducen, es la palabra griega deleazo, que significa atraer y atrapar con cebo. Atraer y atrapar con cebo. Significa hacer caer a una persona, entramparlo, es decir, ponerle una trampa a tal grado de confundirlo para que no pueda ver con claridad los peligros. Eso es lo que significa seducir. Ahora, estos seductores de las almas, estos que atraen a otros y los atrapan con cebo, son personas muy astutas.
Tienen una astucia superior porque de manera consciente o inconsciente están siendo manipulados por el príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás y sus demonios. De manera que se acercan, estos seductores de almas se acercan con aquellos que ven más indefensos, los que son débiles, los que son inconstantes. Se acercan con artimañas y trucos para atraerlos. Les ofrecen aquello que saben que necesitan. Les ofrecen aquello que saben ellos porque han estado escuchando y observando. Aquello que desean para atraparlos. Por eso el significado es atraerlos y atraparlos con cebo. ¿Qué es el cebo? Bueno, es una comida que se les da a los animales para atraerlos. Esta comida puede ser real o puede ser artificial. Como cuando vas a pescar, ¿verdad? Y le pones al anzuelo, sea una comida real o sea una comida artificial. Es un cebo que trata de atraer a otros que saben que necesitan el alimento, otros peces, y muerden. Muerden el anzuelo y quedan enganchados en esa trampa. Este tipo de seductores, bueno, así son. Observan y ven a las personas inconstantes, a los débiles, y les tienden una trampa. Los atraen mediante algo que parece real o algo ficticio para engancharlos. Por ejemplo, ven a los inconformes, a los que siempre están renegando. Se acercan, escuchan por qué están renegando y preparan el cebo para atraerlos, atraparlos y desviarlos. Aquellos que siempre están deseosos de cosas nuevas, cosas de la carne, pasiones, los observan. Ay, mira, aquel es medio carnal, aquel es inconstante. Escuchan las necesidades, escuchan los deseos y alimentan esas inconformidades, esos deseos. Escuchan decir algo e inmediatamente con astucia comienzan a alimentar esa inconformidad, comienzan a alimentar ese deseo. Llegan y te dicen, no, sí es cierto, la verdad yo también he visto esto, no, yo también sé de aquello. No, y empiezan a alimentarte, es el cebo, y lo muerden aquellos que son inconstantes. Porque estos seductores, hermanos, son astutos. Son aquellos que de alguna manera con apariencia de piedad se acercan a las almas inconstantes y les comienzan a hablar, como dicen por ahí, el cristiañol. Te siembran tanta inconformidad y después te dicen, pero tú ora, tú pregúntale a Dios. Pero ya mordiste el anzuelo. No identificaste que era un cebo y comenzaste a ser seducido. Aquellos que llegan y te siembran cosas que van en contra de la palabra y quieren arrastrarte. Oye, ¿y en tu iglesia tienen violín? No, qué gacho. En mi iglesia sí. Oye, y fíjate, ¿en tu iglesia tienen gimnasio? Pues no sabía, como que acá en la iglesia sí tenemos un gym. Porque hay que cuidar la salud, hermanos, en sabio. Y es gratis. Pareciera torpe, pero son cebos, hermanos. Son cebos. Y los inconstantes los muerden.
y quedan enganchados. Porque los seductores de las almas son muy astutos, saben por dónde llegarte, porque están influenciados consciente o inconscientemente por huestes espirituales de maldad. Pero los ingenuos que ignoran todas estas cosas están constantemente mordiendo ese cebo, a pesar aún de las advertencias de la palabra de Dios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, que no debemos ignorar las maquinaciones. Y llegan con temas que suelen ser problemas en el corazón del hombre, como las ofrendas. El tema de las ofrendas es un problema en el corazón del hombre porque el corazón del hombre es codicioso y avaricioso por naturaleza. Le cuesta dar y le gusta recibir. Oye, ¿y para qué? Llegan, oye, ¿qué harán con las ofrendas, hermano? ¿Ya checaste que el de la alabanza trae un carro nuevo? Bueno, es que no me quise poner yo como ejemplo. ¿Ya checaste que los hermanos y empiezan a ver? Son cebos, hermanos. Si tú eres inconstante, tú vas a morder ese cebo y te están seduciendo. Porque estos seductores de las almas saben lo que hay en el corazón del hombre y piensan a meter temas de esos problemáticos en el corazón del hombre, las ofrendas. Oye, ¿y los diezmos son del Antiguo Testamento? Efectivamente, si te hablo de los diezmos del Nuevo Testamento, te infartas. Porque es gracia y la gracia supera la ley. Si antes era el 10, que no era el 10, era como el 33% aproximadamente. Y te hablo de la gracia, te me infartas. Por eso Pablo dice, cada uno ve como propuso en su corazón, para no meternos en riñas. Y si tú entiendes la gracia, vas a ser abundante en esa gracia. Si no la entiendes, pues vas a ser poquitero en esa gracia. Pero dice, cada quien dé lo que propuso en su corazón y con alegría para que sea bendición. Pero ahí están los seductores de las almas metiendo pensamientos de inconformidad, de deseos ajenos a la palabra de Dios, temas como la disciplina. Oye, ¿por qué lo disciplinaron? Oye, ¿por qué pasó esto? Y empiezan a mandar cebos a los inconstantes porque saben lo que les cuesta. La exhortación, el sensacionalismo. Oye, ¿por qué en tu iglesia ha habido milagros? Y como dice el pastor Rigo la semana pasada, ¿verdad? No de esos de que me desperté y milagro. No, sino de esos extraordinarios, de que de repente llegó alguien en silla de ruedas sin pies y le creció uno. ¡Wow! No, pues no, en mi iglesia sí. En mi iglesia hay dones de sanidades, dones de lenguas, dones de profecía. No, ¿nunca te ha dado palabra un profeta? No, a mí me dijeron. Y los inconstantes, bueno, son seducidos por todas estas cosas. Salen de lo bíblico y comienzan a morder el cebo de estos astutos seductores de las almas. Porque solamente están esperando, hermanos, escuchar algo para usarlo como cebo, para atraer y apartar a las personas, y lo hacen con las personas inconstantes, porque los que son fuertes espiritualmente, los que son constantes saben cómo reaccionar. Inmediatamente se cubren, inmediatamente se cuidan para no apartarse de la voluntad de Dios. Mira, por eso Dios estableció una iglesia, porque la iglesia unida es fuerte. Porque la iglesia, cuando está pegada a la palabra de Dios, es fuerte y echan fuera a los lobos. Por eso Dios dio dones para que el corazón que realmente busca a Dios sea perfeccionado y no muerde el anzuelo. Es lo que dice Pablo en Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, arrastrados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que utilizan con astucia las artimañas del error. Para eso es la iglesia, pero los que son inconstantes en la iglesia son los que muerden el cebo. Los que son esa presa fácil de los seductores de las almas.
y andan lamentando constantemente su vida espiritual. Ahora, hay una lucha desde que el Señor ascendió a los cielos y estableció su iglesia. Hay una lucha entre Dios y los seductores de las almas. ¿Qué significa esto? Recuerdan que el Señor vio a Pedro, a Juan, y les dijo: vengan, los haré pescadores de hombres. ¿Sí recuerdan todo esto? Bueno, así como el Señor tiene personas a las cuales llamó pescadores de hombres con el fin de usarlos para atraer a otros hombres a la salvación de Dios, al arrepentimiento y al perdón de pecados, a una vida nueva, bueno, también Satanás y sus demonios tienen sus propios pescadores de hombres. También Satanás usa a otros y los hace pescadores de hombres, pero no con el fin de salvarlos, de hacerles bien, con el fin de alejarlo lo más posible de los planes de Dios, de su salvación, de sus promesas, con el fin de acabar con su vida espiritual. Y estos pescadores de hombres, usados por Satanás y sus demonios, están dentro de las iglesias, dentro del entorno cristiano, dentro de posiciones de ministros, de pastores, de diáconos, que tienen apariencia de piedad, pero su vida niega la eficacia de esa piedad. Recordemos que esa es una de las características de esos tiempos peligrosos, la apariencia de piedad. Es decir, muchos se ven como cristianos, muchos se ven como pastores, se ven como profetas, como maestros de la palabra de Dios. Pero tenemos que tener cuidado porque muchos de ellos son seductores de las almas inconstantes. Y tú tienes que saber identificar esto. Porque son excelentes pescadores, pero para Satanás, no para Dios. Saben cómo lanzar un anzuelo, saben cómo pescar, saben qué poner en el anzuelo para que lo muerdas. Son astutos. Y tú tienes que identificarlos para no morder el anzuelo. En Mateo 13, abre tu Biblia en Mateo 13, versículo 24. Mateo 13, 24 al 30. Ahí se nos narra la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a leerla, dice así. Está hablando el Señor Jesucristo y dice: les refirió otra parábola diciendo, escuchen bien, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Palabra de Dios, hermanos. Y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? La respuesta es: por supuesto que sí. ¿De dónde pues tiene esta cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos esa cizaña? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Bueno, el Señor comienza diciendo: esto es semejante al reino de los cielos. La buena semilla sabemos que es la sana palabra de Dios, lo revelado, lo que tenemos en las Escrituras. Eso es lo que se siembra. El campo, pues es el mundo, es
La iglesia, en donde se siembra la palabra de Dios. El enemigo es Satanás y todo su séquito, todos sus demonios y todos aquellos que de manera consciente o inconsciente siguen su misma forma de pensamiento, que va en contra de la palabra de Dios. El que no recoge con Dios, sino que desparrama. Y la cizaña es lo que parece piadoso, pero no lo es. Es decir, son los seductores. Aquellos que parecen preocuparse por ti, pero no lo hacen. Aquellos que te ofrecen libertad, pero dice la Escritura que ellos mismos son esclavos de deseos y de concupiscencias. Porque ¿cuántos han visto una cizaña? Mira, la cizaña o un trigo, ¿saben lo que es el trigo? Es esa varita que crece y tiene semillitas arriba. La cizaña es exactamente igual que el trigo, exactamente. Lo único que lo diferencia la una de la otra es que la cizaña está hueca y el trigo no. En el trigo sí crece semilla, que es el fruto. En la cizaña está vacía, esa capsulita está vacía, no hay fruto. Por eso dicen que una forma de identificarla el trigo es que el trigo por el fruto, es decir, por la semilla que está en la punta, se dobla. Es una varita y el peso de la semilla hace que el trigo se incline. Y la cizaña no, la cizaña permanece erguida. Bueno, esa es la diferencia entre el trigo y la cizaña. Parece, pero no es. El trigo es fruto, la cizaña está hueca. Así es en las iglesias. Hay personas que parecen, pero no tienen fruto. Hay personas que tienen finta de cristiano, pero no hay fruto en ellos. Hay personas que tienen finta de pastor, pero no hay fruto. Finta de profeta, pero no hay fruto, no hay carácter, no hay palabra de Dios. Puras imaginaciones de su corazón. Como aquella que decía, no, Dios te va a sanar y yo lo decreto y lo declaro y no nos vamos a ir de aquí hasta que el Señor te sane, y se muere. Finta de profeta, pero de profeta no tiene nada. Que entre paréntesis, el profeta lo único que hace es hablar la palabra ya escrita y revelada de Dios, para que no se vayan en el engaño de decir, dime algo que no sepa. Pues a ver, ¿no has leído Jeremías? No, ahí te va. No quieran revelaciones nuevas, eso no sirve, hermanos. Eso engaña, esos son seductores de almas. Está como aquellos que están en las iglesias y que aconsejan a otros matrimonios, pero su matrimonio es un caos. Yo recuerdo un matrimonio, un hombre, un varón, que estaba aconsejando a otro, no, mira, échale ganas al Señor, no te separes, vale la pena seguir en el matrimonio. Y cuando me dijeron a mí, le dije, pero si él se está separando, se estaba separando y estaba aconsejando otro matrimonio que no se separara. Esos son seductores de almas porque tienen apariencia de piedad. Te dicen lo que ellos creen que es bueno, pero no lo viven. Mira, cuando tú pidas consejo, pide consejo a alguien que tenga fruto. No alguien que sea aparente, pero no haya fruto en su vida. Por eso tienen que conocerse. Necesito saber de esto. YouTube, consejos sobre esto. Cuidado, vas a ser seducido. Vas a morder el cebo. Por eso, repito, Dios estableció una iglesia, hermanos. Ahora, la cuestión está en que el Señor nos dice que esto del trigo y la cizaña va a ser siempre, hasta que Él venga. Va a ser así hasta que Él mismo venga y le ordene a sus ángeles que separen el trigo de la cizaña al fuego y el trigo, a la presencia de la gloria de Dios. Esto va a ser así. Mientras tanto, nosotros tenemos que dejar la inconstancia para no ser atraídos, no ser atrapados por estos seductores. Que los hay, hermanos, en las iglesias los hay. Y dice la Escritura, no podemos echarlos de la iglesia.
porque podemos dañar el trigo. Por eso a veces uno se abstiene de ciertas cosas que ve, porque si lo hace dices, no, es que hay 2, 3 hermanos que son pequeños en el Señor, no lo van a entender. Mejor espera. Y sigue uno esperando y aguantando a los seductores, aguantando que estén, porque no puedes dañar el trigo. Tienes que hacer lo que el Señor te dice para hacer las cosas bien. En Juan capítulo 10, del versículo 10, el Señor nos hace una advertencia. Está hablando acerca de su ministerio como el buen pastor y de aquellos que fingen interesarse por la vida espiritual de otros, a los cuales Él los llama ladrones y que forman parte de esos seguidores de Satanás, que lo único que quieren es desviar la fe de muchos. Y Él hace una advertencia en Juan 10:10 diciendo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahora, ese ladrón no se refiere específicamente a Satanás. Se refiere a los falsos profetas, a los lobos que vienen vestidos de ovejas, a los falsos pastores, a los asalariados que no se interesan por las ovejas ni por su bien espiritual. Por lo tanto, lo único que puedes esperar de ellos es que roben, maten y destruyan. Que al fin y al cabo, implícitamente, está involucrado Satanás mismo, porque ese es el pensamiento de Satanás. Y Jesús le dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que esa vida la tengan en abundancia. Ese es el contraste, esa lucha continua entre Jesucristo y aquellos falsos que se presentan con una apariencia de piedad. Aquellos mismos que en su momento lo crucificaron, a los cuales Él llamó tumbas blanqueadas, generación de víboras, hipócritas, que tenían una apariencia de vida espiritual, pero estaban secos, por dentro estaban llenos de hueso de muerto, de manera que no supieron identificar al Hijo de Dios y lo mataron con una crueldad como el peor de los asesinos. Bueno, ese tipo de pensamiento y de espíritu sigue abundando generación tras generación en el mundo, en las iglesias. Y es esa lucha continua entre Jesucristo y aquellos que se presentan con apariencia de piedad, pero que realmente, hermanos, son movidos por huestes espirituales de maldad para engañar a otros, para hurtar las promesas de Dios en su vida, para quitar de ellos los planes de bien que Dios tiene, matar su vida espiritual y destruir sus esperanzas. Y así viven muchos cristianos el día de hoy. Tienen esperanza un día y al siguiente día ya no saben ni qué hacer. Andan de iglesia en iglesia buscando algo que los llene. Nunca pueden ser participantes de las promesas que Dios tiene para todos aquellos que lo aman, que lo buscan. Y terminan con una vida espiritual deprimente. Porque son seducidos por estos seductores de las almas. ¿Qué es lo que quieren hacer? Apartarte de Dios completamente y dejarte en una vaciedad cada vez mayor. Por eso tienes que dejar esa inconstancia. Porque lo que es de Cristo, hermano, produce vida en abundancia. La carne, Él mismo dijo, para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Y es lo que yo he venido a traerles, dice, vida. Y no para que la tengan una sola vez, para que la tengan abundantemente. Y eso se debe de reflejar en tu vida, en tu día a día. La vida abundante que estás recibiendo de Dios. ¿O te estás dejando seducir por aquellos seductores de almas inconstantes que lo único que quieren es hurtar, matar y destruir? Y eso también se refleja en la vida. Cristo, repito, produce vida en abundancia.
Esto fue lo que Pablo anunció, esa fue la función de Pablo y de cada uno de los apóstoles y de los cristianos a través de los tiempos, durante todo su ministerio. Sacar, según las mismas palabras de Pablo, a los hombres de las tinieblas para llevarlos a la luz admirable de Cristo. Que abran los ojos y vean la realidad, para que dejen de estar en tinieblas, para que dejen de estar bajo la potestad de Satanás y se sujeten a Dios. Porque estar bajo la potestad de Satanás es una vida destructiva, es una vida en destrucción. Pero estar bajo la autoridad de Dios es una vida abundante. Los seductores de las almas quieren destruir la vida de los cristianos. Los siervos de Cristo anuncian que solamente en Cristo hay perdón de pecados, que solamente en Cristo hay salvación, que solamente en Cristo hay herencia, una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, una herencia eterna que no se acaba, que es perfecta, que llena cada vez más el corazón. Ahora, ante el mensaje de Pablo, así como ante el mensaje de todos los apóstoles y discípulos que han pasado en esta tierra hasta nuestros días, unos creyeron y otros no. Eso es siempre. Unos ante el mensaje de la palabra de Dios dicen, nah, tú quieres mis diezmos, tú quieres esto. Bueno, es que así pasó con el Señor Jesucristo, así pasó con Pablo, con Pedro, así pasó con cada uno de los discípulos, los padres de la iglesia, los padres apostólicos y con cualquier otro que ha pisado esta tierra en cada una de las generaciones hasta nuestros días. Unos creen y otros no. Los que se ejercitan y se apegan a la palabra de Dios y reciben vida abundante, y esa vida abundante se ve reflejada en su día a día, en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, en todo tiempo. Pero también están los otros que prefieren seguir a los seductores de las almas, que muerden el cebo, aquellos que son atrapados y apartados a una vida miserable, a una vida de dudas, a una vida de queja constante, vidas de resentimientos, de pleitos, iras, contiendas, inseguridades y toda clase de males. Y también se refleja en la vida, en el matrimonio, en la familia y en todas las demás áreas de la vida. Unos alcanzan el perdón de pecados y la herencia incorruptible de Dios, pero otros rechazan este perdón y siguen espíritus engañadores, siguen a los seductores de las almas a causa de su inconstancia. Eso ha sido siempre y va a seguir siendo hasta que el Señor venga y separe el trigo de la cizaña. Y siempre habrá ambas partes, hermanos. Pastores, maestros, cristianos que predican la palabra y que viven la palabra, pero también habrá otros que quieran apartar a los creyentes de la voluntad de Dios. Siempre habrá una lucha entre los siervos de Dios y aquellos que se levantan en contra de la voluntad de Dios. Siempre. Los seductores de las almas buscan confundir la mente de los creyentes y es lo que estamos viendo ahorita. ¿Cuál es la religión verdadera, hermanos? ¿Los bautistas? ¿Los católicos romanos? ¿Los pentecostales? ¿Los metodistas? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los mormones? ¿Los budistas? ¿Los maometanos? ¿Los Krishna? ¿Cuál es la religión verdadera? Todos confundidos, ¿verdad? Eso es lo que hacen estos seductores de las almas, buscan confundir la mente, de manera que tú llegues a decir, todas las religiones son iguales. Es cierto, por eso salte de la religión y recibe la vida abundante de Cristo por su palabra y única, exclusivamente por su palabra. Y vas a experimentar que la religión mata, la vida religiosa mata, pero la vida de Cristo, esa nos lleva a la eternidad con Él en gloria. Es muy distinto, hermano. Pero los seductores de las almas confunden, lanzan el cebo, aquello que parece alimento,
aquello que parece satisfacer una necesidad o un deseo, aquello que te hace sentir en paz, que ya lo hemos enseñado. El sentir paz no significa que viene de Dios. Un hombre puede sentir paz estando dentro de un table dance. Puede sentir paz viviendo del narcotráfico. Pero estos seductores confunden y te dicen: donde tú sientas paz, hermano, eso viene de Dios. Y estás todo confundido. Yo conozco cristianos, fíjate, eran católicos romanos, se cambiaron y se metieron a una iglesia cristiana, evangélica. De repente hubo cosas que no les gustó, se salieron de esa iglesia cristiana evangélica, se fueron con los bautistas. No les gustó con los bautistas, se fueron con los presbiterianos. No les gustó con los presbiterianos, se fueron con los metodistas. Terminaron con los luteranos y después ya son agnósticos. Todos confundidos. Y en cada lugar donde llegan hay seductores de almas que buscan apartar a los creyentes de la sincera fidelidad a Cristo, y lo hacen con los inconstantes, los que no tienen compromiso con Dios. Lanzan, repito, el cebo, pretenden ofrecer el satisfacer necesidades, deseos, pero es una trampa que terminará arrastrando a la persona a la muerte y a la destrucción. Una de las definiciones de seducir es entrampar, que ya lo mencioné, es decir, llevar a las personas a una trampa, hacerlas caer, pero de una forma en la que ellos mismos caigan. Están tan confundidos que ellos mismos se crean sus propios tropiezos. No identifican los peligros y caen. Y esto lo hacen confundiéndolos a tal grado que la visión de las cosas se hace borrosa. ¿Cuántos están ciegos aquí? No ven bien. Los que tienen lentes de ley, levanten su mano, no sean mentirosos. Ni modo que los traigan por moda. A ver, quítate los lentes, ¿cómo ves? Si te quitas los lentes, estoy guapísimo, hermano. Esa es la verdad. Y más si es oscuro. Sí, bueno, yo soy oscuro, pero si el lugar está oscuro. Bueno, eso es lo que producen estos seductores de almas. Te confunden de tal modo que hacen que tu visión se haga borrosa y no veas las cosas con claridad. Por eso comienzas a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por eso no entiendes la palabra de Dios. Por eso no entiendes las decisiones, el orden, la autoridad, la disciplina, temas como las ofrendas. Porque te meten en confusión a tal grado que tu visión se hace borrosa y dejas de distinguir la realidad. Y solitos terminan cayendo en el pozo. No es un pozo, es un charco, y brincas y vámonos hasta abajo. Y para salir, quién sabe. Meten tantas ideas, tantos pensamientos a la cabeza de estas personas que ellos mismos terminan tomando decisiones erradas. Cuando una persona se suicida, una persona se quita la vida, ¿por qué crees que lo hace? Porque alguien le metió tantas ideas que no vio otra opción y dijo: esta es la única solución que tengo en mi vida. Y su visión de la realidad estaba tan borrosa que lo único que pudo hacer es suicidarse. Por tantas ideas, tantos susurros de los demonios, de Satanás, del mundo, de los mismos cristianos, que en lugar de restaurar el corazón, de sanar las heridas, están tirando chismes y ataques los unos para con los otros, de manera que su visión borrosa no les permite ver claramente la salvación de Dios. Y terminan tomando decisiones tan lamentables como el suicidio. Decisiones erradas, que al principio parecen lo mejor, pero después terminan mal. Aquel pensamiento tan común que entra en las mentes de las personas diciéndoles: es que no te valoran, tu esposo no te valora, búscate otro, tu esposa no te valora, búscate otra, tu iglesia no te valora, ya viste, el pastor no sabe que existes, no te valoran, y encuentran su valor
de una manera equivocada que termina arruinando sus vidas por tantas ideas y pensamientos que permitieron. Por eso la Escritura, hermano, nos dice y nos habla de la armadura de Dios, algo que tiene que tener el cristiano en todo tiempo, una armadura divina con la cual, dice, podemos hacerle frente a las acechanzas del diablo, con la cual podemos permanecer firmes después del día malo. Y entre esa armadura está el escudo de la fe, el cual tenemos que levantar para que los dardos del maligno no penetren en nuestro corazón y nos hagan daño. Pero el inconstante siempre se le olvida ponerse la armadura, como aquel que se le olvida tomarse las pastillas siempre. ¿Te tomaste la pastilla? Ahí se me olvidó. Y viniste a la iglesia y sin armadura. ¿Y la Biblia? No la traigo. La Escritura es clara, hermanos. Piensa en cosas buenas, es lo que dice Filipenses. ¿Cuánto les gusta la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Pues, gloria a Dios. Imagínate, es un lugar de reposo absoluto en donde no importa que se está acabando el mundo a pedazos. Ay, me siento contento y feliz. Estoy agradecido con Dios, estoy lleno de Él. Gracia sobre gracia. Y empiezas, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esa paz no es de balde, hermanos. Es cuando nosotros, dice la Escritura, aprendemos a pensar lo que es correcto. Por lo demás, hermanos, piensen todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es puro, todo lo que hay virtud bíblica, lo que es digno de alabanza. En eso piensen. Y la paz de Dios estará con ustedes. Pero muchos se meten más basura en la cabeza que lo que la Escritura nos dice y terminan mal. Terminan arrastrados por los engaños de aquellos seductores de almas que utilizan con astucia las artimañas del error, estratagemas de hombres perversos. Miren, esto le pasó a los Gálatas. Esto le pasó a los Gálatas. Fíjense lo que les dijo Pablo en Gálatas 3:1. Gálatas 3:1. Dice así: oh Gálatas insensatos. Gálatas insensatos. Les hace una pregunta: ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado con claridad como crucificado. ¿Por qué? Lo voy a traducir a la versión mexicana jalisciense. ¿Por qué rayos, si andabas bien, te desviaste? ¿Por qué si estabas viniendo a la iglesia, si estabas echándole ganas, si ya estabas tu matrimonio avanzando, tus hijos aquí, dejaste de venir? ¿Por qué si ya sabes que Jesucristo dio su vida por ti, para el perdón de tus pecados, para darte vida nueva, te volviste a esclavizar nuevamente al pecado? ¿Por qué les dice? En este sentido, los Gálatas lo que estaban haciendo es regresar a la ley, a judaizar. Ya les habían presentado la libertad en Cristo Jesús, mas sin en cambio los Gálatas querían ser esclavos, como el pueblo de Israel que quería regresarse a Egipto. Quería nuevamente sujetarse a la ley, a cosas que no podían salvarlos, pero ellos sentían bonito haciendo mandas. Y les dice: ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ahora, esta palabra fascinó significa engañar mediante falsas representaciones. Engañar mediante falsas representaciones. Mira, pásenme un bote vacío de agua. No, pero que pueda aventar, ¿sí? Ok, pásamelo. Esto es engañar mediante falsas representaciones. Es decir, atraer a las personas con engaño para desviarlas de lo verdadero. Otro significado es hacer magia. Es hacer magia. ¿De acuerdo? Ustedes saben que los magos
hacen magia desviando la atención de lo real, ¿verdad? ¿Sí o no? Mira, ¿qué pasó? Digo, aquí me cacharon porque se escuchó. Bueno, eso es lo que estaba pasando con los Gálatas. O sea, simplemente lo que hicieron fue que los hechizaron. Fue un engaño mediante una falsa representación. Es como ahorita lo que se conoce como raíces hebreas. No se dice Jesús, es Yeshua. Porque es el idioma original. El alfolí, traigan el alfolí. Voto ofrendero. Pero no, es una falsa representación. Lo que importa es eso. Shaul, no es Pablo, es Shaul. O sea, son falsas representaciones. Y es lo que estaba pasando con los Gálatas. Por eso se volvieron insensatos. Porque dejaron que otros llegaran y los sedujeran con engaños, con falsas representaciones, y los desviaron de la verdad, de manera que dejaron de obedecer a Dios. Ahora, mira, Pablo sabía lo que estaba hablando, porque él mismo estaba involucrado en estas cosas. Él mismo había estado en la posición en la que estuvieron los Gálatas. Pablo había sido fascinado por los sacerdotes judíos, por el sumo sacerdote, de manera que él dice que creía su deber matar a los cristianos. Creía su deber desaparecer a esa plaga que se estaba levantando, conocidos como los del camino. Y los arrastraba, los encarcelaba y daba su voto a favor de la muerte de todos ellos. Por eso perseguía a la iglesia. Por eso en el capítulo 1 les dice: si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él estaba fascinado con los sumos sacerdotes. Todo lo que le decían que hiciera lo hacían. Hasta que tuvo un encuentro verdadero con Cristo Jesús, y en lugar de hacer lo que le decían aquellos falsos, le dijo a Jesús: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y ahí cambió su vida por completo. Porque esa sola pregunta, hermanos, es la pregunta que debemos de practicar en el día a día de nuestra vida cristiana, sin que pase un solo momento sin que digamos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me sacaron la lengua, Señor, ¿qué hago? Señor, me calumniaron, ¿qué hago? Señor, está pasando esto, ¿qué hago? Y la respuesta que tú vas a recibir siempre va a ser conforme a la voluntad de Dios, porque está escrita en su palabra. Todos en algún momento, hermanos, iniciamos siendo ingenuos. Todos iniciamos siendo esos cristianos inocentes, expuestos a ser engañados. Todos. Pero en la medida que pasa el tiempo, nosotros necesitamos ir creciendo en sensibilidad. Necesitamos ir siendo sensibles a lo que sí es de Dios y a lo que no es de Dios, porque son tiempos peligrosos, donde hay personas que son seductores de las almas. Hay personas que no les importa cuidar tu corazón, ni tu vida espiritual, sino quieren beneficios. Mira, yo inicié mi vida cristiana pensando que el cristiano que va iniciando tiene que obedecer todo sin razonar lo que les dicen los demás que ya tienen tiempo. Yo creí y yo inicié mi vida cristiana pensando que a los pastores había que servirlos. Así era mi vida cristiana. Ahí me veías tú buscando algún pastor para cargarle el maletín. Es en serio, hermanos. Así yo inicié mi vida cristiana. Pero en la medida que yo fui conociendo a Dios, yo me di cuenta que yo era el que tenía que cargar los maletines como pastor. Sí, porque el pastor viene a servir, no a ser servido. O sea, tenemos que dejar la ingenuidad, hermanos, porque los seductores de las almas no les importa tu vida espiritual. Les importa que tú te apartes de la voluntad de Dios. Son tiempos peligrosos. Ese seductor de las almas es como aquel hombre que seduce a las mujeres para acostarse con ellas solamente. Las cautiva hasta obtener lo que quiere, y una vez
que ya obtuvo lo que quiso, se deshace de ella. Y después se hace el inocente diciendo, ella me buscó. Pero era un patán, un seductor de mujeres, un arruinador de vidas. Así son los seductores de las almas, hasta que obtienen algo. Mira, los Gálatas fueron seducidos a tal grado que terminaron tachando a Pablo de falso y rechazándolo. Capítulo 4, versículos 16 y 17, Nueva Versión Internacional. Gálatas 4, 16 y 17. Mira, hermano, esto es fuerte, pero es la realidad de lo que estamos viviendo. Gálatas 4, 16 y 17. Pablo dice, y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Fíjate, ¿quién terminó siendo el malo? Pablo. Ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Dice, esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes, no abrigan buenas intenciones. Mientras tú les ofrezcas beneficios, te van a tener aquí. Deja de ofrecérselos y te van a hacer a un lado, porque no les importa tu vida espiritual. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, es que a nadie tengo tan sinceramente interesado por ustedes, sino a él. Le dijo a los filipenses, a Timoteo, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Y de eso abunda el día de hoy. Los quieren, lo que quieren, dice versículo 17, es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Y aquí es donde entra la manipulación. Manipulan para hacerles creer que algo es de Dios, cuando en realidad es que Dios no está involucrado en esos planes. Es como aquel hombre llamado Simón el Mago. Dice la Escritura y en Hechos 8, versículo 9 al 11, que este hombre ejercía la magia y que había engañado a la gente de Samaria. Pero escuchen bien, se hacía pasar por algún grande. Se hacía pasar por algún grande. Versículo 10 dice que a él lo oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Mira, ¿cuántos hombres en nuestros días no se hacen pasar por algún grande? No, conferencista internacional, escritor de libros, con una mega iglesia, hacedor de milagros, todos haciéndose pasar por algún grande para que otros digan, ese es el gran poder de Dios. Seductores de almas, hermanos. Seductores de almas. Porque con estas cosas tienen seducidos a muchos inconstantes. Inconstantes que lo que buscan hacer es calmar conciencia. Necesitamos estar bien advertidos que tener una vida espiritual inconstante te va a debilitar a tal grado que no vas a saber identificar lo malo y lo bueno. Y los tiempos peligrosos que estamos enfrentando se van a hacer doblemente sensibles para ti y vas a ser muy vulnerable, por lo cual vas a poder fácilmente ser engañado y arrastrado a vivir fuera de la voluntad de Dios. Es que yo pensé que así era. Yo pensé que así era, pero no lo es. Tenemos la palabra profética que es totalmente segura, inerrante, infalible, perfecta y eterna. Métete a la palabra de Dios para que sepas identificar a los seductores de las almas y no muerdas el anzuelo. Que no te avienten un cebo, hermano. Que morder porque vas a quedar enganchado. Amén. Pónganse de pie, por favor. Son tiempos peligrosos y la inconstancia es un peligro porque entre nosotros
En nuestro entorno cristiano hay seductores de almas inconstantes y ese es el peligro de la inconstancia. Personas que de manera consciente o inconsciente se van a aprovechar de los inconstantes para perjudicar su vida espiritual, para causar daño y para causarle daño a la iglesia. Tenemos que hacerle frente a estos tiempos y tenemos que hacerle frente con la palabra de Dios. Y eso se va a ver reflejado en tu vida, hermano, créemelo. Una vez el pastor Sergio Dueña me enseñaba, o nos enseñaba en general, que una sana enseñanza trae conductas sanas. Una mala enseñanza trae conductas malas. Nosotros se va a ver reflejado en nuestra vida la forma en la que estamos siendo cautivados. Si estamos viviendo conforme a la palabra de Dios o no. Son tiempos peligrosos. Hay que ser cristianos con compromiso, hermanos. Cristianos que cumplen sus obligaciones como hijos de Dios, como siervos de Cristo, y que eso se vea manifestado en el fruto de nuestra manera de vivir. Amén. Cierren sus ojos, por favor. Padre amado, te damos muchas gracias por tu presencia, tu palabra, tu advertencia, Señor. Eres tan bueno, Jesús. Tú siempre vas a hablarnos y advertirnos, y más en estos tiempos, porque estemos en tiempos tan difíciles, tan sutiles, tan engañosos, tan cómodos, que muchos ya no se interesan por conocerte y entenderte. Señor, nosotros queremos ser de esos que se comprometen en verdad. No caer en las garras de estos seductores de almas a causa de nuestra inconstancia. Queremos ser fieles, Señor, no solamente el domingo, sino toda la semana. Llenarnos de ti, que sea estar en tu presencia nuestro más grande deleite, nuestro deseo profundo, porque vienes pronto, Señor. Tú vienes pronto, es una promesa que tú hiciste, vienes por tu iglesia y cuando tú vengas vas a separar el trigo de la cizaña y nosotros queremos ser trigo, Señor, queremos dar fruto y fruto en abundancia a causa de la vida abundante que podemos tener cada día de ti. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, guárdalos, guarda sus pensamientos, guarda sus corazones. Y cumple en cada uno de nosotros tu perfecta voluntad. Acomode lugar, Señor. No permitas que nos desviemos, no permitas que nos apartemos, no permitas que nos sedujan para llevarnos lejos de ti. Cumple tu voluntad y propósito, acomode lugar en cada uno de nosotros y en cada familia, y que tu gloria resplandezca en nosotros. Gracias, Padre. Recibe siempre toda la gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por advertirnos, gracias por enseñarnos. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Gracias a Dios. Tome su lugar un momento.